cariñoso para todos los hermanos y hermanas que son parte de este estudio especial del libro La Iglesia, sus finanzas y su misión. Les saluda el pastor Roberto Herrera y estoy aquí para hacer un resumen de las ideas más importantes del capítulo 2 de ese libro, que lleva como título Lo que la Biblia enseña acerca del diezmo. Y tal vez por ahí vamos a comenzar. Usted se preguntará por qué hay un capítulo sobre el diezmo en un libro que habla acerca de el sistema financiero de la iglesia y el cumplimiento de su misión. Bueno, pues la respuesta es muy clara, ¿no? Cuando se trata de entender el sistema financiero adventista, hay varias cosas que un miembro de iglesia debe tener bien establecidas. Número uno, la base de todo el sistema financiero de la iglesia adventista es el miembro de la iglesia. Todos los que somos miembros de la iglesia estamos llamados a participar. Tenemos un papel que jugar en el sistema financiero de la iglesia, en el financiamiento de la obra de Dios en esta tierra. Número dos, aunque los miembros somos la base, las congregaciones son el centro de acopio de todos los recursos que tienen que ver con la obra de Dios. Miembros de iglesia, llevamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas a las congregaciones. Número 3, las asociaciones o misiones, como le conocemos en el sistema adventista, asociaciones de iglesia, son el nivel o los organismos encargados de hacer la distribución de esos fondos de diezmos y de ofrendas en todo el sistema adventista, a lo ancho y largo del sistema. Y número 4, la otra cosa que debe saber un miembro de iglesia es que cuando se trata de recursos financieros, la iglesia adventista se sostiene de 3 fuentes fundamentales y autorizadas por el Señor, que son los diezmos, las ofrendas y donaciones voluntarias. Elena de White hizo esa declaración autorizada en un libro que se llama Alza tus ojos, la página 111, donde ella declara exactamente eso. La obra de Dios debe ser sostenida con diezmos, con ofrendas y con donaciones voluntarias. Así que nos pareció adecuado que si la obra de Dios se sostiene financieramente con recursos de diezmos y de ofrendas y de donaciones voluntarias, tendríamos entonces como iglesia que estudiar esos temas a la luz de la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia sobre ese asunto de los diezmos? ¿Qué enseña la Biblia sobre ese asunto de las ofrendas? Y si nosotros como iglesia en nuestro sistema financiero estamos reconociendo la enseñanza bíblica. Así que en este capítulo 2 incluimos el tema de los diezmos y en el siguiente capítulo hablaremos un poquito acerca de las ofrendas. ¿Qué es lo que van a encontrar, hermanos y hermanas, cuando vayan al capítulo 2? Pues en primer lugar van a encontrar una explicación básica, pero me parece suficiente, que muestra claramente que nuestra doctrina, nuestra enseñanza acerca de los diezmos, como todas las demás doctrinas de nuestra iglesia, está ampliamente, sólidamente fundamentada en la santa palabra de Dios. Es un tema absolutamente bíblico, no es un tema denominacional, no es un tema eclesiástico, no es un tema que la iglesia inventó, generó. No fue que de repente tenemos una iglesia y ahora ¿qué hacemos para sostenerla? Y inventamos el tema de los diezmos. No, cualquier persona, incluso que no sea miembro de la iglesia, puede ir a la Biblia y va a encontrar el tema allí. Pero si somos miembros de la iglesia, entonces deberíamos ir para asegurarnos que lo que estamos haciendo está alineado con la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que encontramos cuando vamos a la Biblia? Bueno,
la doctrina bíblica de los diezmos está fundamentalmente explicada en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver eso. Y vamos a ver también que el Nuevo Testamento no se dedica a explicar la doctrina, porque ya lo hace el Antiguo, pero sí la valida, la apoya y muestra claramente que todavía sigue siendo el plan de Dios para el sostenimiento de su obra, aún en este tiempo. Es interesante cuando usted repasa la información que hay en el Antiguo Testamento sobre los diezmos, que usted no solamente encuentra mucha información, sino información muy significativa. Por ejemplo, encontramos que el asunto de que los seres humanos trajeran ofrendas, trajeran recursos a Dios con propósitos religiosos, está mucho más allá de la existencia del pueblo judío como nación y también de la existencia de la iglesia como organización. Génesis 4 del 1 al 5 muestra a los hijos de Adán y Eva, los primeros seres humanos, trayendo ofrendas delante del Señor porque el propio Dios se lo había solicitado. Esto lo que nos ayuda a entender es que ofrendar, que traer recursos, que devolver diezmo, bíblicamente no está justificado por pertenecer a una iglesia. No diezmamos porque somos miembros de una iglesia. No diezmamos porque somos nacionales de algún tipo de país. El tema de ofrendar y traer recursos a Dios está conectado más bien con la adoración que los seres humanos le debemos a Dios. Así que el argumento de que el sistema del diezmo fue para sostener el sacerdocio levítico judío se cae por su propio peso, porque mucho antes de la existencia de los judíos ya los seres humanos ofrendaban y traían recursos delante de Dios. Por ejemplo, la primera persona que aparece diezmando en la Biblia es Abraham en Génesis 14. La segunda persona que aparece haciéndolo es Jacob en Génesis 28, el nieto de Abraham. Lo cual quiere decir que la práctica del diezmo se practicó no solo desde los tiempos de Adán y Eva, pero también desde los tiempos de los patriarcas. Abraham no solo diezmó, sino que también enseñó a sus hijos, a sus nietos a hacerlo, porque encontramos a Jacob practicando el asunto de la devolución de los diezmos. La historia de Abraham debe ser estudiada, porque Abraham en Génesis 14 devuelve al diezmo a Dios en el contexto de una victoria que tuvo militar contra los reyes que invadieron a Sodoma y Gomorra. Y Abraham formó un ejército y fue atrás de ellos porque se llevaron cautiva algunas personas, entre las cuales estaba su sobrino Lot y su familia. Cuando usted estudie esa historia en Génesis 14, usted va a encontrar varios elementos importantes que están al principio de la Biblia y que tienen que ver con la práctica del diezmo. Por ejemplo, Abraham y Melquisedec reconocieron que la victoria que había tenido Abraham en esa guerra se la había dado Dios. Así que la devolución de los diezmos de Abraham en ese contexto se da como parte de un reconocimiento, de una alabanza, de una adoración a Dios por haber dado la victoria. Y como los recursos que Abraham diezmó vinieron de la guerra y la victoria se la dio al Señor, consecuentemente ellos estaban reconociendo que el diezmo se estaba devolviendo de las bendiciones que Dios le había dado a Abraham. Y esto es un asunto muy importante para nosotros. Bíblicamente, la práctica del diezmo no es una multa que Dios pone a sus hijos, una cantidad de dinero que tienen que buscar sin importar cómo lo van a encontrar. No. Es un plan que Dios tiene para mantenerse conectado con sus hijos, bendecirlos en primer lugar y luego enseñarles a ser agradecidos, a ser honrados, a ser fieles. Cada vez que una persona diezma es porque primero ha recibido la bendición de Dios que lo hace posible. Por lo tanto, todo el que recibe bendición, escuche bien, no todo el que tiene trabajo, no todo el que tiene dinero, no todo el que tiene un negocio, no. Todo el que recibe bendición debe y puede diezmar. El otro asunto que la historia de Abraham nos muestra es que, aunque cuando él regresó de la guerra lo recibió el rey de Sodoma y el rey de Salem, Melquisedec, la Biblia dice que Abraham devolvió los diezmos a Melquisedec. ¿Por qué? Porque
Melquisedec no solo era un rey, sino también era un sacerdote del Dios Altísimo. Y esto muestra claramente que desde los tiempos de Abraham, los hijos de Dios entendieron que el diezmo era algo sagrado, que no se podía llevar a cualquier lugar, que no se podía entregar a cualquier persona, sino a una persona que estuviera autorizada por el Señor. Y entonces viene la historia con Jacob, como ya hemos dicho en Génesis 28, y luego vamos hasta Levítico, el capítulo 27, el versículo 30, 32. ¿Cuál es la importancia de Levítico 27, 32? Ahí es donde aparece por primera vez el diezmo ya formulado como un mandamiento, como una ley de parte de Dios para su pueblo. Israel ahora era una nación, porque ese Jacob que diezmó en Génesis 28 fue el papá de los patriarcas que formaron las 12 tribus que componían la nación de Israel. Dios había sacado a esa nación de Egipto y la llevó a una tierra que él mismo le proveyó. Y antes de introducirlo en esa tierra, lo reunió en la falda del monte Sinaí y le dio leyes que regularían la vida de ellos en libertad. Y entre esas leyes está la que aparece en Levítico 27, 30 y 32. ¿Qué dice la Biblia allí? El diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa consagrada a Jehová. Esta es la importancia de ese texto, ¿no? Establece claramente que el diezmo es de Jehová. Es cosa consagrada, apartada, señalada para Jehová. Por lo tanto, cuando manejamos el diezmo, estamos manejando un fondo sagrado, algo que no nos corresponde, algo que es de Dios. El diezmo no se lo damos a Dios. El diezmo en todo caso lo devolvemos a Dios porque es de Él. Aunque pasa por nosotros, por nuestras manos, es de Jehová. Por lo tanto, es incorrecto quedarse con eso porque es ajeno. Es también incorrecto usar eso para cualquier otra cosa que no sea lo que el dueño ha dicho que debe hacerse. Y es importante que entendamos que el diezmo no es sagrado porque nosotros lo llevamos a la iglesia o porque lo ponemos dentro de un sobre o porque oramos antes de entregarlo. El diezmo es santo porque fue ya apartado por Dios para Él y para un uso específico. Es muy importante entender eso. Ahora, cuando vas al Antiguo Testamento, no solo descubre que Dios estableció el diezmo como una ley, también vas a descubrir que Dios fue el que estableció cuál era el uso que se iba a dar al diezmo. Y es muy importante que entendamos eso. El libro de Números, capítulo 18, versículo 21, 20-21. Números 18, 20-21. Es la clave bíblica para entender el uso que debemos dar al diezmo. Debemos estudiar muy bien esa sección en el capítulo 2 de este libro que estamos nosotros estudiando. Y lo que la palabra de Dios dice allí es que Jehová, hablando con Aarón, le dijo que a la tribu de Leví, que era una tribu de las 12 que había en Israel, Dios la había escogido especialmente para que se dedicara a ministrar en el santuario terrenal. El santuario era el lugar donde se atendía todo lo relativo a la vida espiritual del pueblo de Israel. Y cuando Dios trajo de Egipto a Israel a las 12 tribus, les dijo, yo les voy a dar tierra, porque yo voy a hacer una nación con ustedes y un país tiene que tener un lugar donde existir. Y les voy a dar tierra. Cuando les dé la tierra la van a repartir entre todas las tribus, ¿no? De acuerdo al tamaño de las tribus. Pero Dios había dicho a los líderes, hay una tribu que quiero que no le den tierra. Es la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque escogí a esa tribu para que se dedique exclusivamente a atender la vida espiritual de mis hijos. Y entonces si le dan tierra tendrán que dedicarse a atenderla, a cultivarla, a limpiarla, a vender, a comprar. Y van a descuidar la otra parte. Así que no le den tierra. Y no se preocupen por ellos, aunque no tengan herencia en tierra, yo, dijo Jehová, voy a hacer la herencia de ellos. Y entonces ahí usted encuentra en Números 18, 20 y 21 cómo Dios explicó la forma como Él se iba a ocupar de mantener a los levitas. Entonces les dijo, yo he decidido dar los diezmos que Israel me trae a mí, dice el Señor,
y esos diezmos yo lo he dado todo a los levitas como herencia por el trabajo que ellos hacen en el santuario en favor de mis hijos. Entonces, esa es la razón por la que el diezmo no solo es sagrado, no solo es apartado para Dios, sino que por orden del propio Dios solo debe usarse en el sostenimiento de aquellos que dedican exclusivamente su tiempo, su vida, sus intereses a la obra de Dios, a la predicación del Evangelio o atender la obra de Dios en este mundo. En el caso del sistema adventista del séptimo día, el sistema financiero, esa es la razón por la que cuando nosotros, los miembros de la iglesia, llevamos el diezmo a nuestra congregación, la tesorería de la congregación envía todo ese dinero a la asociación o a la misión. ¿Por qué? Porque el dinero del diezmo solo se debe usar en el sostenimiento de los que trabajan a tiempo completo en la obra de Dios. Y por lo tanto, en el caso adventista, las congregaciones no emplean a los pastores, no le pagan a los pastores. Las congregaciones no tienen una relación laboral con los pastores. La relación es espiritual. Y punto. En el caso de los adventistas, las asociaciones o misiones emplean a los pastores, pagan a los pastores y atienden cualquier situación de orden laboral o legal que la iglesia tenga que ver de acuerdo a las leyes de los países donde nosotros funcionamos. De manera que cuando ustedes vean, hermanos, que le digan que todo el diezmo que recogimos aquí en la iglesia se fue a la asociación, siéntanse felices de saber que el sistema está funcionando de acuerdo al principio bíblico. Y el principio bíblico es que Dios, que es dueño del diezmo, ha decidido entregarlo para sostenimiento de aquellos que se dedican exclusivamente a atender su obra en esta tierra. En el capítulo 2 también hemos presentado algunas ideas para ayudar a los miembros de la iglesia a tener cuidado con algunas teorías que existen con relación al tema de los diezmos, pero que no se sostienen, no son ciertas. Una de ellas es que, por ejemplo, el diezmo era un sistema que funcionó en el Antiguo Testamento y luego ya caducó cuando Cristo murió. Los que dicen eso están tratando de hacer notar o hacer creer que la ley de los diezmos o los diezmos eran una ley ceremonial, ¿no? Me refiero a leyes, ceremonias que existían para anunciar la venida de Cristo. Por eso cuando Cristo vino, murió en la cruz, esas ceremonias ya dejaron de ser, como matar un corderito diariamente o el día del juicio, en fin, el día de la expiación. Pero, ¿qué resulta? Que el diezmo no era una ley ceremonial. El diezmo no fue una ley dada para anunciar la venida de Cristo. El diezmo fue una ley que se estableció para enseñarle a los seres humanos que Dios es el creador y el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, mientras exista Dios, mientras exista el mundo, Él seguirá teniendo ese mismo derecho y la ley del diezmo sigue vigente porque sigue enarbolando una verdad que aún es inconmovible, es pertinente. La soberanía de Dios, la propiedad de Dios sobre este mundo. La otra teoría que hemos tocado en el capítulo es que algunos también quieren decir que sí, el diezmo se habla, pero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no. Eso es falso. Estudien bien el capítulo 2, estudien bien el Nuevo Testamento y van a ver que el Nuevo Testamento lo que no hace es volver a explicar la doctrina del diezmo, porque ya se hace en el Antiguo y la Biblia es toda la palabra de Dios. Lo mismo pasa con la doctrina del sábado como día de reposo. ¿Dónde se explica esa doctrina? En el Antiguo Testamento. El Nuevo no vuelve a hacerlo, pero si usted va al Nuevo, usted va a ver que Cristo, los apóstoles, la iglesia guardaron el sábado como día de reposo y nunca lo cambiaron ni lo abolieron. El diezmo es un tema que lo mencionó Cristo en la parábola del fariseo que él relató en Lucas 18, en Mateo 23, hablando acerca de
justamente algunos de los problemas que tenían los fariseos. Él habló sobre el diezmo. Fue un tema que también trató el apóstol Pablo cuando habló a los hermanos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, el verso 7. Y él hizo una declaración muy importante en Primera de Corintios, cuando él le dijo a los hermanos: los que trabajaban en la antigüedad, en el santuario, en el altar, comían de las ofrendas que se hacían en el altar. Los que participaban del templo comían de lo que la gente traía al templo. Y luego Pablo dijo: de la misma manera Dios ha establecido que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. El apóstol Pablo estaba diciendo: el que hizo ese sistema en la antigüedad fue Dios. Y hoy, para sostener su obra, Dios sigue estableciendo el mismo principio, que los que se dedican al evangelio vivan de lo que produce el evangelio. ¿Y qué produce el evangelio? Diezmos, ofrenda. ¿Con qué debe ser sostenida la iglesia? Con diezmos, no con ventas, no con actividades empresariales, no con que la iglesia se aproveche de los miembros o le venda alguna cosa o le ofrezca algún servicio a cambio de dinero. El diezmo, la gente no lo da a la iglesia. Nadie debería darle dinero a una iglesia. El diezmo es un asunto que devolvemos a Dios y lo hacemos a Dios como reconocimiento de que Él nos da todo, Él nos sostiene, Él es todo para nosotros. Además, Él manda en nuestra vida. Él tiene derecho a decirnos: esto sí, esto no, entrega esto, no puede tocar aquello, ponlo acá. Él es el soberano, Él es el dueño y lo puede hacer. Y por eso, en reconocimiento de eso, lo hacemos. Quiero animarles cuando vayan al capítulo 2 que estudien muy bien la información que aparece con el profeta Malaquías. Malaquías fue uno de los hombres que Dios más usó para hablarnos acerca del diezmo. Y por Malaquías es que nos damos cuenta que el sistema del diezmo es para personas que son honradas con Dios. Que el sistema del diezmo es para personas que son honradas porque son gente, número uno, que ellos mismos traen el diezmo. Nadie los obliga. Y número dos, porque cuando lo traen completo. Trae todos los diezmos. Malaquías fue el hombre que nos explicó que el diezmo no se puede usar para ninguna otra cosa que no sea traerlo al alfolí. Traer todos los diezmos al alfolí. El diezmo no se usa para ayudar gente necesitada o pobre, o comprar comida o medicina, o pagar mis deudas o mis propias necesidades. No se puede con el dinero del diezmo porque ya fue separado. No lo puedo volver a separar a menos que yo crea que yo tengo más autoridad que Dios. Fue Malaquías que Dios usó para explicarnos que el diezmo debo darlo aun cuando no esté yo conforme con la forma como los que dirigen la iglesia lo hacen. Lo que puedo hacer es hablar con quien tenga que hablar, pero no dejar de ser fiel a mi Dios porque yo piense que otro no está siendo fiel. No hay circunstancias, según dice Malaquías, que yo deba usar como una excusa para no ser fiel a Dios. En fin, hermanos, yo diría que el capítulo 2 muestra claramente que el tema del diezmo está más que justificado y explicado en las Santas Escrituras. Y lo que quiero animarles es a ir a este capítulo, leer bien los textos que hemos presentado ahí, analizar bien, tener discusiones en grupos. Tal vez todavía al final el pastor o uno de los ancianos o la persona encargada puede ayudarnos a ver algunos que otros asuntos que por razones de tiempo en este video no he mencionado, pero que están ahí. Y más que todo, quiero que sientan el privilegio que tenemos de ser parte del plan de Dios para sostener su obra que va a triunfar con seguridad en esta tierra. Es maravilloso saber que mientras soy fiel a mi Dios devolviendo la parte que es de Él, esos recursos todavía, ¿verdad? Yo soy fiel y debo ser fiel porque esa debe ser mi relación con Dios, pero además saber que esos recursos se usan para sostener personas que están dedicadas a hablarle a otros de Cristo, y otros son ganados, y otros, hasta que por medio de mucha gente que viene a la iglesia y devuelve el diezmo, Dios está creando un círculo virtuoso en el mundo para alcanzar a millones y millones y traerlo a la zona de seguridad que es Cristo Jesús. Ojalá que tú y yo seamos parte de ese ejército de Dios, de esos hombres y mujeres que son fieles a Dios en toda circunstancia. Que el Señor les bendiga a todos.